Ya estamos de vuelta después de este pequeño coffee break, ¿no? Bien, desafíos de procuramiento en la red. Es el tema que nos expondrá vía plataforma Zoom la señora Paula Carrasco, coordinadora local de procuramiento Hospital de Temuco. ¿Me escuchan? Sí. Como ya me presentaron, soy Paula Carrasco, soy enfermera de procuramiento del sector de la Ucrania Sur y quisiera presentarles el desafío que ha sido para nosotros, mi experiencia respecto al procuramiento de tejidos de la red. Esto es abarca desde el 2022 a la fecha. Primero, para contar más o menos el contexto, nuestra unidad cuenta con un médico jefe, que es el doctor Mío, un médico de vasta experiencia. De hecho, él conformó esta unidad junto con Cecilia Hoppe. Lleva más de 20 años en el hospital y en procuramiento, y luego 3 enfermeras, que Ale, Denise, yo, cuyo este equipo es relativamente joven, en edad, y también en el tiempo. Llevamos como equipo las 3 en el año 2022. También les quiero contar la jurisdicción. Nosotros atendemos a varios hospitales. Entonces, por el norte, Victoria, que corresponde la que está al norte de la Araucanía. Victoria es de la Araucanía, del servicio de la Araucanía Norte, pero está bajo nuestra jurisdicción. También vemos a Lautaro, Temuco, que es nuestro hospital base, Nueva Imperial, Padre de las Casas, Pitrufquén, Villarrica, y además las clínicas privadas que pueden ver acá, que es de Clínica Mayor y Clínica Arena. Y aquí en el mapa les quiero mostrar más o menos las distancias, como para hacerse una idea. Acá nuestro hospital queda más lejos en términos de kilómetros, son alrededor de 60 kilómetros, pero el tiempo es como 1 hora y media. 1 hora, quiero decir, pero por ejemplo en un día de lluvia, un día donde las inclemencias del tiempo aquí en el sur son mayores, nos podemos demorar fácilmente 1 hora y media en llegar. Y también por el sur, desde Temuco, que es donde estamos nosotros, a Villarrica, también uno se puede demorar 1 hora y media, y ni pensar en el tiempo estival, o sea, en el verano, fácilmente podemos llegar a 2 horas en verano. Bueno, respecto a nuestra CLP, los procuramientos de tejido están abiertos, 4 programas están abiertos desde el 2022, ambos, córneas, piel y hueso. Pero aquí el programa tiene más tiempo amplios y en el que hemos desarrollado este trabajo en red, que nos ha servido para pensar en seguir procurando y usando la red en el resto de los programas. Entonces aquí vamos a ver que el 23 de febrero del 2022 se realizó el primer procuramiento de membrana amniótica, pero en el hospital de Nueva Imperial, que como ustedes pueden ver, cada uno de los hospitales que está bajo nuestra jurisdicción y queda alrededor del. Entonces, este fue un trabajo que comenzó el 2020 y terminó el 2022 con este primer procuramiento. Y se logró desarrollar en el centro generador Nueva Imperial, y el establecimiento estaba a cargo tanto del insumo como también de la serología. Ese hospital realizaba el procedimiento completo, la pesquisa y el procedimiento realizado por la matrona, por una. Empezó por la matrona y el traslado y la trazabilidad estaban en nuestro cargo. Entonces, ocurrió que estaba en octubre del 2022, como les recuerdo, el primer procuramiento fue en febrero, y ya era octubre y no había nuevos donantes. Y entonces empezamos a ver qué había ocurrido. Bueno, en términos como prácticos, en Nueva Imperial, este programa estaba a cargo de una matrona que había sido trasladada en forma transitoria al servicio de salud. Entonces dijimos, bueno, tenemos que buscar donantes, ¿dónde vamos? Hablamos con nuestra referente, como una gran fortaleza que tenemos, y que hemos tenido el apoyo de los referentes del Servicio de Salud de la Comunidad Sur. Y ellos hacían ferias de salud, que eran, como ustedes pueden ver en la fotografía, todos los que ponían en la plaza de armas.
Y como ya era primavera, nos invitaron a hablar de procuramiento y de tejidos en la Plaza de Armas. Y luego tuvimos también invitaciones a las universidades, a la sala de espera, buscando. Bueno, seguíamos en octubre del 2022 sin donantes y empezamos a revisar la red. Vamos a ver cuál de todos los nodos que tenemos a cargo puede tener donantes y podemos llegar a ellos. Y nos fijamos en Victoria, que aun cuando quedaba lejos, aun cuando correspondía al Servicio de Salud de la Comunidad Norte, tenía algunas ventajas y oportunidades. Hicimos un plan estratégico, dijimos ya vamos a reclutar de Victoria, y la gran oportunidad que teníamos ahí era que la CLT de NIS, que era una de las nuestras, era ex funcionaria del Hospital de Victoria, conocía a los directivos. Y lo otro, que dentro de los directivos había una subdirectora médica que era cirujano, de adultos, que estaba muy interesada en manejar heridas sobre todo y quemaduras con membrana médica. Entonces hicimos esta reunión, propusimos los protocolos a la matrona supervisora y la idea era que la detección de los donantes se hiciera a través de matronería, evaluamos las brechas respecto de la serología, de los materiales específicos que se requería y sabíamos que estaba pendiente, en ellos no tenían la posibilidad de desarrollar la técnica de cultivo tejido, ni cultivo corriente, ni cultivo de campo. Y dijimos vamos a hacer una marcha blanca. Estábamos en eso cuando recibimos una llamada, en este caso de NIS, una llamada nos dice, ¿saben qué? Tenemos dos posibles donantes de membrana amniótica que van a ser hospitalizadas en una semana más en el servicio de pensionado del Hospital de Victoria bajo el sistema PAR. Entonces dijimos, bueno, ser donante es un derecho, tenemos que activar la red de alguna manera. Y entonces empezamos a hacer un plan más que de emergencia, de contingencia. Entonces primero corroboramos con la matrona tratante, la matrona tratante también trabajaba en horario hábil en el mismo Hospital de Victoria. Sí, ya había recibido capacitación esta matrona, entonces vimos si tenía que tener una inclusión. Dijimos, bueno, tenemos que hacer un cuestionario, llamémosla por teléfono y apliquemos parte del cuestionario, la que realizamos en el cuestionario. Sabemos que hay algunas preguntas que se pueden hacer a través del teléfono y otras que son súper personales que en realidad no correspondía hacerlo presencial. Explicamos el procedimiento a través de la llamada telefónica, resolvimos dudas y luego venía el tema de los cultivos. O sea, ¿cómo hacemos los cultivos? Bueno, dijimos, vamos a la asociación administrativa y pedimos autorización para el procedimiento excepcional del cultivo de hongo y el cultivo corriente. Obtuvimos materiales generales y específicos. Cuando yo hablo de obtenciones, que simplemente pedimos al otro hospital que ya habían desarrollado la técnica y que tenían material, le pedimos, oye, nos prestas bolsa, nos prestas materiales específicos que tenían y coordinamos los móviles. Bueno, en esta experiencia, la verdad que salió todo bien, incluso el servicio ¿no se llegan los pies? No, en su página. Hay un micrófono abierto de Leslie y sabes que no deja escuchar bien, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, y pasó de que nos siguieron llamando, esta misma matrona le pareció excelente esto de la donación. Puesto que a todo esto íbamos nosotros como CLP a realizar el procedimiento como tal, ella solo detectaba, pesquisaba a la paciente y veía los criterios de inclusión y exclusión y nos siguió llamando y presentando nuevas normas. Bueno, dijimos, esto parece que vendió, vamos a tener que ordenarnos e hicimos el primer manual de procuramiento de membrana amniótica realizado por el equipo de HHA y de membrana amniótica Aragona, en establecimientos públicos, pero también lo pusimos en privado, porque sabíamos que posibles donantes había en Victoria, pero la gran masa de donantes con criterios de inclusión están, al menos en nuestro servicio, en nuestra comunidad, en las clínicas privadas. Entonces hicimos tan mal como para una discusión. Fuimos a hablar con el subdirector médico de supervisión administrativa, en realidad fue el doctor Orío con nosotros, con el que tiene una vasta experiencia, como digo, conoce el procuramiento desde mucho tiempo y además conoce a los directivos. Entonces tiene un manejo vasto en este tema.
Y se planteó esta situación bajo los conceptos distintos, como por ejemplo, cuando hablamos con el subdirector administrativo, se habló de rentabilidad social, del costo de beneficio. Y cuando hablamos con el subdirector médico dijimos que la donación es un derecho y por lo tanto al ser derecho se debe aplicar la red. Y también lo presentamos con números diciendo que de la fecha el 80% de las membranas amnióticas que se procesaban eran ocupados por el membrana British Aravena. A diferencia de Victoria, que ocupaba muy poco, entonces si el hospital de British utilizaba, debía aportar dentro de la red con algo. Igual, y en los términos del uso de membrana amniótica en el hospital de British Aravena, demostramos que el 51% era utilizado en quemaduras, que un 28% eran ocupados en lesiones oculares. Y cuando hablamos de lesiones oculares, hablamos de exceso de origen, de perforaciones oculares, y en estas perforaciones oculares se utilizaban principalmente en emergencias oftalmológicas. Entonces, era un porcentaje importante. Estas cirugías se hacen en cirugía ambulatoria, y los quemados disminuían, y son principalmente los niños, como podemos ver acá, que el primer uso que se le dio a la membrana acortaba los tiempos de hospitalización. Entonces, desde todo el punto de vista, era beneficioso para el hospital. Entonces, el subdirector administrativo dijo, veamos, entonces me comprometo a dos cosas. Uno, a procesar el cultivo y serologías que no aportaran los hospitales públicos e integral en el caso de las clínicas. Para nosotros, que fuera integral en el caso de las clínicas, nos abrió una puerta pensando en la clínica alemana. Y ahí es el punto importante, porque habíamos recibido una circular que desde un tiempo en adelante no se podían recibir o no se podían procesar muestras en pacientes ISAPRE. Entonces hicieron una excepción para este caso de que sí se podían procesar siempre y cuando estuvieran con el logo y el timbre de procuramiento mundial. Luego se nos abrió un centro de costo, teníamos un centro de costo que era asociado con trasplantes. Se nos pidió, se nos dio una capacidad de obtención de materiales específicos utilizados en el procuramiento. Ahora, cuando hablo de que se nos abrió un centro de costo, los que trabajamos en el sistema público sabemos que no es un gran monto, no es que sean tan limitativos, sino que esto ha sido de a poco, pero hemos logrado comprar las bolsas, hemos comprado palanganas, materiales quirúrgicos, guantes, que son temas que antes no teníamos, insumos que no compramos. Bueno, entonces dijimos, ya que tenemos esta ventana que se está viendo, veamos qué pasa con la clínica alemana de Luca. Y ahí también el doctor Orío, que tiene sus conocimientos, que tiene muchos conocidos, llegó, habló, gestionó, y lanzamos, porque todo esto fue a fines del 2023, entre octubre y noviembre del 2023. Él dijo, ya, vamos a hacer un proyecto, se hizo un proyecto de procuramiento de membrana amniótica en clínica alemana, que le pusimos alianza público-privada. La verdad que nos inspiramos en la experiencia que tuvo el Banco Nacional de Tejidos de Iquique. Entonces, más o menos le dije, esto tiene que ser parecido, vamos a tener que ir con todos los insumos, pero al final somos nosotras mismas. La idea, viendo que la idea de que la paciente no tenga ningún gasto, nada. Y entonces, al mes siguiente, la alemana nos presentó un protocolo como tal de procuramiento de membrana amniótica. O sea, para nosotros, que fue el 2 de noviembre, fue muy importante. Como digo, es una puerta que se abre, y después nos mandó un periodista para que nos hiciera una entrevista, para que explicáramos y digamos, entrar en la comunidad publicitaria. Y aquí, en esta hoja, hay dos cosas que fueron muy importantes para nosotros. Una, que nos incluyeron en el tema de innovación, y lo otro, que el título para nosotros fue súper importante, por el derecho a ser donantes. O sea, el periodista logró obtener lo que realmente queríamos, o sea, la donación es un derecho. Bueno, resultados preliminares del procuramiento de membrana amniótica de la red bajo este sistema, esto da ayuda de que en el fondo la membrana amniótica colabora en la serología y en lo que pueda para que se realice el procedimiento. O sea, podemos hablar de que en el 2022 tuvimos en febrero una sola donación,
Después tuvimos dos, que fue esto que les comenté de las llamadas telefónicas, con el 2023 fueron 20. O sea, notoriamente esto resulta. Y ahora el 2024, a la fecha, o sea, hasta marzo, tenemos 13 procuramientos de ambos. Entonces, sí funciona. Y esta, digamos, la tengo como para demostrar que no todo ha sido bueno, o sea, aquí hay curva de aprendizaje. O sea, por ejemplo, como pueden ver, de las membranas que han sido procuradas efectivamente, en Victoria ha sido el gran porcentaje, pero también tenemos un porcentaje de descartadas. O sea, hemos tenido IgM altos que hemos tenido que descartar, una membrana con meconio que hemos tenido que descartar, y algunas que se han rechazado por temas administrativos. Eso, y los procedimientos, el equipo con nosotros hemos logrado a la fecha 11 procuramientos, lo que están saliendo como un procuramiento de una biométrica por semana, lo que para nosotros es alto. Por más. Esto es hablar del proceso, en el fondo esto sigue adaptarse a lo que puede entregar cada nodo dentro de la red. Entonces, la pesquisa, el procuramiento puede ser realizado por el ginecólogo, el matrón, la CLP, pero el transporte, la esterilización, el almacenamiento, la entrega y por sobre todo la trazabilidad sigue siendo completamente de nuestra responsabilidad. Y cuando digo de nuestra responsabilidad, aparte de la responsabilidad es hacerlo nosotras mismas, vamos en el móvil, llevamos la caja, empacamos, entregamos a la TAM, recibimos y después para la trazabilidad somos nosotras mismas que efectuamos. O sea, es hacer todo el proceso. Y en cuanto a los desafíos de proyectos en tejido, bueno, esto de las alianzas público-privadas de las clínicas nos abre más posibilidades. Si entramos con amnios, podemos seguir con PEI a través de las abdominoplastías. Porque está claro que los hospitales en abdominoplastías, al menos acá, el programa de boleta adelantada es el único lugar donde podemos procurar piel. Y de hecho lo hemos logrado, hemos tenido procuramiento bajo ese programa. Pero el gran número está en las clínicas privadas con las abdominoplastías. Pero tiene limitaciones, como por ejemplo el aumento del costo por insumos generales y específicos, y ahí para nosotros es súper importante evitar los costos para el donante. O sea, en la clínica alemana vamos con todo, y cuando digo todo, es todo, hasta la gasa, la prótila, el algodón, la tela, etc. Y tener un mayor manejo o conocimiento del costo-beneficio en términos de que esto podamos seguir presentándolo y hablando de un lenguaje común con las subdirecciones de industria. En cuanto al proyecto, bajo este mismo sistema también queremos potenciar el procuramiento óseo. En instituciones públicas, que ya comenzamos en Temuco, ya tenemos conversaciones que lo vamos a hacer bajo el mismo sistema de red. La TARO no tiene posibilidades de realizar cultivos y entonces la Hernán Enríquez va a proveer de esa técnica. Y en Victoria que ellos pueden realizar el procedimiento completo o pueden también bajo esta modalidad de red. Y bueno, los desafíos también es el desarrollo y publicación de seguimientos de casos por parte de los equipos que utilizan. Ahí nos ha costado un poco, estamos en etapa incipiente, por cierto, hemos estado estimulando principalmente a los pecados, a que utilicen las membranas y vean el resultado y además lo sigan y ojalá pudieran hacer algún seguimiento de casos que pudieran presentarnos a nosotros como un congreso. Y el otro gran desafío es trascender el concepto y red de donación independiente de los inspectores o de los gobiernos de turno en las instituciones de la región. O sea, esto de que un procuramiento de ambos sea dependiente de una sola persona, la verdad que ya nos dimos cuenta que no es bueno para el procuramiento y disminuye el número para el proceso. Y las conclusiones es que es posible para nosotros realizar el procuramiento de elegidos en la red, lo que requiere trabajo en equipo, protocolos y actitud. Y cuando hablo un poco de actitud, me refiero a la adaptación a las dificultades, a adaptarse, esa es como la palabra clave. Y quisiera contarles que tenemos muchas cuitas o muchas cosas que contar respecto de todo lo que nos ha ocurrido cuando hemos ido a Victoria.
Recuerda que estamos en la Araucanía, la bien o mal llamada periodísticamente zona roja. Y aquí voy a tomarme el tiempo como para comentar de que en una ocasión fuimos a Victoria, cuando vamos a Victoria y aquí era como de ida en una hora de ida, una hora de vuelta, y nosotros vamos a las 5 de la tarde. Podemos decorar, volver a si ya sabíamos, nos habían dicho de que en cierto tramo de la carretera estaban poniendo púas, miguelitos, no sé por qué se llama púas, y estaban incendiando móviles institucionales. Nos dieron la alerta, pasó un tiempo, nosotros dijimos en adelante vamos igual, en este caso, y bueno, nos ocurrió que a la vuelta tuvimos una en el sector de Cuba, porque si no un miguelito, el neumático delantero, no pasó nada, alcanzamos a llegar a una copeta en este caso, y tuvimos mucho miedo de lo que pudiera. Sin embargo, pudimos haber quedado en eso, en el miedo. Detuvimos un rato, hablamos con ese grupo con Pame, le explicamos el caso, le dijimos que íbamos a detener un poco esto de ir a Victoria hasta que se nos pasara un poco esta sensación, pero pudimos haber detenido todo, pero decidimos que no, que estas son oportunidades y que esto era parte de lo que significaba salir a procurar. Bueno, y las palabras clave para la aprobación de los recursos, como les dije, es la rentabilidad social, la dotación es un derecho y la estadística y los números convencionales. Luego, ocupar esto de la vigilancia activa de los equipos, que para nosotros es muy orgánico, es una metodología de trabajo. O sea, nosotros hacemos esto de ir a los centros, a los pequeños hospitales afuera, o a las UCI, a los que trabajan en los hospitales. Esto lo hacemos en los hospitales. Entonces, ¿por qué no hacerlo también en el tejido? O sea, si es una forma de trabajo, si no lo hacemos también. Y dadas las características de nuestra región, para la celda de la Araucanía Sur, el trabajo en red definitivamente es la forma de trabajo. Obviamente las conclusiones son un proyecto de construcción, un equipo nuevo, joven, que estamos trabajando mano a mano tratando de armar la red, y pequeños en términos de que estamos tratando de encontrar el camino solucionar y usar catalejos, como se ve esta imagen, tratando de ver el futuro de la mejor manera. Gracias. Muy bien, agradecemos a la señora Paula Carrasco, coordinadora local de procuramiento hospital de Temuco, esta hermosa participación. Muchas gracias. Bien, seguimos entonces, invitamos a la señorita Viviana Ray, coordinadora local de procuramiento del Hospital Guillermo Gran Benavente de Concepción, octava región de Chile. Bueno, buenos días a todos. Bueno, ya buenas tardes, no, buenos días todavía. Ante todo, dar las gracias a la invitación, a José. Bueno, todo esto comenzó un día que... Ah, ya. No se escucha. Todo esto comenzó un día que José llama por teléfono y me dice, Vivita, tengo una invitación. Y yo dije, ¿a dónde es esa invitación? Y me dice, te voy a invitar a exponer sobre tejidos. Y yo le dije, pero tejidos, si nosotros recién estamos partiendo con nuestros programas de tejidos. Entonces me dijo, pero no, mira, es hablar sobre el inicio y la dificultad de los programas de procuramiento de tejido. Y eso cuando uno ve pasar la vida en un segundo, yo en un segundo imaginé todas las dificultades y los problemas que hemos tenido en nuestro centro. Así que dije, bueno, ya tenemos,
es un buen desafío, así que vamos, te apoyamos. ¿Con cuál avanzo? ¿Con cuál avanzo? No avanza. No avanza. Ahí. Ahí. Ya. Bueno, quería comenzar la presentación con esta imagen que es la punta del iceberg, donde tanto para los programas de donante muerte encefálica como los tejidos hay un gran trabajo debajo del éxito, y nosotros podemos ver el éxito cuando tenemos un donante efectivo o tenemos este tejido procesado listo para implantar. Y cada programa de tejido tiene un trabajo donde nos hemos encontrado con dificultades, con oportunidades, con puertas que se cierran, con puertas que se abran, y realmente es un caminar en este sendero donde en cierto modo hay que evangelizar mucha gente. Como digo, yo siempre uso la palabra evangelizar porque de verdad que a la gente hay que evangelizarla. Entonces, ahí. Partimos con el programa de tejido óseo en el año 2019. Este programa partió por un proyecto de innovación financiado por Corfo, que fue un externo que quiso presentar este proyecto, en el cual contaban dos etapas. Una era tener la unidad de almacenamiento transitorio y comenzar con el programa de tejido óseo, de procuramiento de tejido óseo en el hospital traumatológico, y un segundo proyecto era poder implementar un laboratorio biomédico en la Universidad de Concepción, en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción. Entonces, esto nos sirvió a nosotros porque de esta forma pudimos tener nuestro refrigerador MN80 en la unidad de almacenamiento transitorio que actualmente se encuentra en la OMT. Y ¿qué pasó acá? Que igual fue un hito para nosotros porque tuvimos que trabajar entre dos hospitales que pertenecen al mismo servicio de salud, que es el Hospital Clínico Regional y el Hospital Traumatológico, donde se realiza el procuramiento de estas cabezas femorales. En 2019 tuvimos la visita de la Coordinación Nacional. Nos visitó Luana y Paulina en ese entonces, y aquí estábamos con unas brechas que en ese momento solamente habíamos 2 enfermeras en la coordinación, ¿ya? Igualmente este proyecto un poco lo que quería hacer era crear un banco de tejidos, pero no bajo el alero de la coordinación de procuramiento. Entonces aquí se definieron ciertos términos que cómo tenía que ser este programa y cómo se tenía que establecer. Bueno, como ya todos saben, vino la pandemia, todos los estragos que trae la pandemia, y estuvimos stand-by hasta el 2021, pero igualmente pudimos seguir avanzando en reuniones vía Zoom. Esta alianza, teníamos que crear este convenio de alianza con el Hospital Traumatológico y el Hospital Regional, lo cual era un documento que tenía que definir cuáles eran las responsabilidades de cada centro y cuáles iban a ser los costos que iban a subir cada centro. Igualmente tuvimos que actualizar un protocolo, teníamos un protocolo base, el cual se fue modificando a la realidad hospitalaria que nosotros teníamos, tanto de nuestro hospital como del hospital traumatológico, y se realizó distintas capacitaciones a los distintos equipos que iban a estar involucrados en este proceso. No sé por qué me cuesta tanto cambiarla. Ahí. Entonces el 2021 ya teníamos nuestro protocolo. Como les dije, fue un trabajo arduo porque fue difícil ver qué responsabilidad va a tener cada centro, ya, porque si nosotros íbamos a llevar el proceso de la trazabilidad, de hacer la pesquisa, de aplicar las pautas, el hospital traumatológico se iba a hacer la extracción del tejido óseo. Así que ya con nuestro protocolo dijimos, ya podemos avanzar. Pero teníamos pendiente esto, que era esta alianza, este convenio de alianza Hospital Traumatológico y Hospital Regional, el cual este documento tuvo muchas modificaciones, tuvo que pasar por jurídica de nuestro centro, por el Hospital Traumatológico, el Servicio de Salud Concepción. Entonces ustedes entenderán que toda esta burocracia de mover un documento de un lado a otro
se demora. Pero ya finalmente el 2022, como se ve en la foto, ahí están los dos directores de nuestro centro en ese entonces y del Hospital Traumatológico firmando este convenio de alianza. Y después vino esto otro, que un poco lo que yo comenzaba con Lida, que si a ellos solicitan autorización sanitaria, bueno, a nuestro centro nos solicitan la autorización sanitaria para poder llevar a cabo nuestro trabajo de los tejidos. Y frente a la fiscalización nos encontramos como ese monito bajo la lupa, porque bueno, desde que comenzaron las fiscalizaciones en los distintos centros de procuramiento siempre va la misma enfermera, que es Amanda, que nos va a fiscalizar. Y yo no sé, realmente ella se instruye mucho en esto porque de verdad es muy detallista, nos revisa la documentación, le gusta ir a mirar in situ todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, la verdad es que igual nos estresamos un poquito con esto, pero se consiguió y ya teníamos nuestra autorización sanitaria para comenzar, porque si no, no podíamos dar inicio a nuestro programa. Entonces dijimos, podemos empezar, seguíamos con dificultades. La pandemia dejó una lista larga de espera, entonces ¿qué comenzó a hacer el Hospital Traumatológico? Comenzó a hacer comprar servicios en hospitales privados y eso conllevó a que no íbamos a tener posibles donantes, ¿ya? Así que tuvimos que buscar alguna forma de comenzar con este programa y se empezaron a hacer cirugía una que otra que quedaban rezagadas fuera de horario. Así que en primera instancia nosotros queríamos comenzar este programa en horario hábil, así que tuvimos que cambiarlo, conversamos con el equipo y comenzamos en horario inhábil, lo que significó igual hacer gestión de horas extras, justificar, porque todo se tiene que justificar lo que se hace en un hospital, entonces teníamos que justificar esta situación. Así que en ese momento la coordinadora que estaba con todo el power, porque sí o sí queríamos comenzar a procurar cabezas óseas, y ya del 2019 que estábamos tratando de implementar esto y ya queríamos comenzar. Y también tuvimos unas dificultades con el equipo médico. En el momento de las reuniones todos nos apoyaron, los traumatólogos que hacen la cirugía cadera, pero cuando ya tuvimos que definir de que ellos se tenían que instalar al lado de la mesita, a limpiar la cabeza femoral, a tomar los cultivos, eso le iba a quitar tiempo a su cirugía, así que como que no nos apoyaron mucho. Así que, pero algo bueno nos dejó la fiscalización de la Seremi, que fue que se definieron referentes, y tuvimos referente que fue un médico traumatólogo que en ese momento era becado, que hizo una pasantía en el extranjero, y él llegó muy empapado de cómo vio en el extranjero que esto funcionaba y que lo que nosotros estábamos hablando no estaba muy lejos de lo que podíamos hacer en nuestro centro. Entonces comenzamos a trabajar con el doctor Tomás y tuvimos nuestro primer procuramiento de tejido óseo, nuestra cabeza piloto. Bueno, ahí está el doctor Tomás, que le digo que es nuestro angelito, porque sin él no podemos avanzar, y un poco lo que escuchaba en las otras demás presentaciones, somos muy dependientes de las personas y de las voluntades, y esto no debería ser así. Si él no está, quizás todavía no hubiésemos procurado ninguna cabeza femoral, y eso la verdad es que no debe pasar. También hicimos noticia en el diario Concepción. Queríamos visualizar qué se estaba haciendo, lo costo-beneficio que es para los centros tener implementados estos programas y que la comunidad conociera cómo estaba funcionando. Ahí está la Connie buscando su primera cabeza femoral. Y bueno, nuestro kit que nosotros llevamos también cuando hacemos la comunicación de la donación y hacemos todo el papeleo correspondiente para poder obtener esta cabeza femoral. Un poco de estadística en este corto andar, diría yo. Hemos pesquisado y hemos subido a 14 pacientes. De estos se han descartado 3, uno por logística y otro por antecedente del paciente. Hemos tenido 11 procuramientos efectivos. Hemos tenido que eliminar 6 cabezas femorales, 4 por falla del ultracongelador y una por un cultivo positivo y una por serología positiva. Y aquí yo le quiero agradecer a la Pamela porque fue muy visionaria, porque nosotros tuvimos una falla del ultracongelador y antes que sucediera esto,
Ella nos capacitó para que nosotros pudiéramos enviar las cabezas femorales al banco y así no hubiésemos tenido una pérdida total de nuestros tejidos, que ya habíamos procurado bastante con harto esfuerzo. Así que estas se procesaron, nos enviaron 36 cubos y 7 tablillas que actualmente está utilizando el Hospital Traumatológico en distintas cirugías. Así que eso nos tiene bastante contentos. Ese fue un poco el caminar que tuvimos con nuestro programa de tejido óseo. Y luego viene el programa de tejido corneal, que en PCR, que partimos el 2019. Y un poco acá nosotros quisimos ver una pequeña estadística, hacer un pequeño estudio de ver qué cantidad de pacientes nosotros podíamos tener como posibles donantes en anatomía patológica. Y como en enero del 2019, porque bueno, teníamos muchos comentarios, que una forma de presionar, que nos decían, en su hospital mensualmente fallecen 94, 80 pacientes, tendrían un montón de córneas para procurar. Pero la realidad no fue tan así, porque nosotros que evidenciamos que en el mes de enero del 2019, de estos 94 fallecidos, un porcentaje falleció en horario inhábil, otro en horario inhábil, y en los de horario inhábil un porcentaje se tenía que descartar, ya sea por antecedentes mórbidos, por la edad o por patologías de base. Y de esos porcentajes igualmente descubrimos que mayormente los pacientes fallecían por cáncer y se descartaban por alguna patología oftálmica, VIH, ANTA, alguna enfermedad degenerativa, que eso fue un poco que nos evidenció que el N que nosotros pensábamos era bastante pequeño. Pero igualmente partimos con este programa. Tuvimos nuestro protocolo el 2018 y presentamos este programa a la unidad de anatomía patológica, que es perteneciente a la Universidad de Concepción. A mí no me gusta mucho hablar de nuestra unidad de anatomía patológica porque tiene un mal nombre en nuestro hospital, que lo hemos conversado en otras oportunidades con las autoridades, que se llama depósito de cadáveres. Y la verdad es que cuando nosotros llevamos todo el proceso de procuramiento de órganos, decirle a la familia que su familiar se va a ir al depósito suena como feo. Y siento que esto tiene que ser parte de los cuidados del fin de la vida, tener un lugar donde la familia pueda estar, pueda ser bien recibida. Y este lugar en ese momento no cumplía las mejores condiciones. Pero se está trabajando de a poco para poder mejorar esto. Espero que no me estén escuchando en el hospital. Viviana, ¿tú por qué estás diciendo eso? Pero no, está en conocimiento, todos saben. Si se han querido hacer mejores, se han querido hacer mejores. Entonces, esta anatomía patológica en ese momento no cumplía las condiciones, así que presentamos este programa a la dirección de nuestro hospital y solicitamos recursos para cumplir las condiciones mínimas para poder realizar el procuramiento. Así que se instaló lavamanos, se pintó el lugar, se cambió el techo. Y igualmente coordinamos con los oftalmólogos, porque dependemos de ellos que se hiciera el procuramiento, hacer una rotativa de turnos para que ellos pudieran asistir al caso que los pudiéramos llamar. También fortalecimos la logística, postulamos a un proyecto docente asistencial donde nos compraron nuestro microscopio especular, que era para analizar nuestras córneas. Igualmente se hizo la gestión de la compra de insumos, igualmente se fortaleció la red del Policlínico de Oftalmología y del laboratorio, porque el laboratorio es muy importante, porque sin la serología no podemos validar los tejidos. Se hizo promoción y capacitación de las unidades de hospitalizados para que nos apoyaran con la notificación de estos posibles donantes. Bueno, uno siempre tropieza con varias cosas, porque uno siempre encuentra gente que te apoya y gente que no te apoya, gente que como que ¿qué es esto? Entonces, ahí donde nosotros tenemos que tomar a esa gente que nos apoya y evangelizarla y enamorarla de esto y darle la importancia de que tiene estos programas para nuestro centro. Recuerdo muy bien, el encargado de anatomía patológica era un caballero ya viejito que estaba a punto de jubilar, y la verdad es que no nos quería ver, era así como, éramos casi las brujas que íbamos no, pero ¿cómo le van a sacar el ojo a la gente? No, don Erwin, no es así. La cosa es que de a poco, como ya nos fue conociendo, nosotros lo fuimos educando. Y al final él pasó a ser parte de nuestra coordinación. Bueno, ahora ya jubiló, pero era el que nos llamaba en la mañana, lo notificaba a los pacientes
Y uno ahí se da cuenta, pues, de a poco enamorar a la gente y explicarle y ver cuáles son los objetivos de esto. Entonces es un proceso, es un caminar un poco difícil, pero que se puede lograr. Bueno, igual lo enamoramos, le llevamos pancito y quequito, entonces con la guatita ahí lo convencimos un poco. Y bueno, nuestros guardias también, que ellos son los que trasladan los cadáveres y ellos nos notificaban también pacientes. Y en ese momento también, como dije, tuvimos la visita de la coordinación de Paulina y Luana y tuvimos el visto bueno para partir con este programa. En resumen, un poco de lo que le había comentado, este pequeño estudio que hicimos no nos fue muy bien cuando partimos, porque subimos 34 pacientes ácidos. Este fue desde el 8 del 2019 hasta el 3 del 2020, porque después ya vino la pandemia y tuvimos que cerrar el programa. Tuvimos 32 descartados. De estos tuvimos 2 negativas o no reconocimiento familiar, 1 negativa en vida y 1 familiar. Así que fue bastante difícil, pero tuvimos la experiencia de poder partir y ver un poco cómo era el rodaje de esto. Pero no nos quedamos quietas ahí porque evidenciamos otras cosas que era importante solucionar. Nos dimos cuenta que el servicio de oftalmología estaba guardando las escleras de mala forma. Llevaba mucho tiempo guardando tejido escleral en un refrigerador que no cumplía las condiciones óptimas, no se estaba llevando la trazabilidad. La verdad que se estaba trasplantando un tejido humano sin ningún tipo de regulación. Entonces, ¿qué hicimos acá? Esto fue mucho antes que partiera la norma, esto fue como el 2020, en ese entonces recuerdo que estaba Luana y a ella le pedimos ayuda como un poco para regularizar esto y ella nos fue guiando cómo hacerlo. Así que actualmente estamos almacenando escleras de los donantes de muerte encefálica. Casa y Pool se capacitaron a los oftalmólogos, nosotros llevamos los frascos estériles al pabellón, ellos dividen la esclera en el pabellón. Y igualmente implementamos nuestra trazabilidad, y tenemos un dossier y tenemos un Excel de trazabilidad del tejido. Y se están aplicando los consentimientos, que era lo más importante porque no había ningún registro de estas escleras que se estaban trasplantando, se estaban implementando. Igualmente se implementó el flujograma de solicitud de tejido. ¿Qué pasó del 2021 al 2024? Este tejido se utiliza harto en nuestro centro. Se almacenaron 84 escleras. Se eliminaron 13, una por caducidad y esta falla de refrigerador que les voy a contar más adelante que tuvimos. Se han implantado 59 y tenemos disponible 12. Igual del banco nos han solicitado, así que cuando nos piden cosas del banco nosotros nos sentimos importantes y nos han solicitado escleras. Y comúnmente las utilizan en cirugía de glaucoma, de superficie ocular, oculoplástica y cirugía de córnea. Pero como ya esta anatomía patológica, como les conté, pasó la pandemia, dejó estrago, había un desorden, no cumplía realmente para seguir con nuestro programa post pandemia, así que decidimos implementar, actualizar nuestro protocolo. Y algo importante que quiero mencionar, que nuestro centro realiza trasplante de córnea, tenemos una lista de espera más o menos de 100 pacientes. Y sucede algo que el 60% de los pacientes que se trasplantan son con córnea importada. Esto quiere decir que los pacientes compran su córnea, sacan de su bolsillo dinero para poder trasplantarse. Entonces nosotros queremos revertir eso, que el paciente no tenga que hacerse cargo de su propio tratamiento, entendiendo que existe la posibilidad de que podemos optar a estos programas. Entonces, ¿qué pasó acá? Que dijimos ya, algo tenemos que hacer, ya que nuestra anatomía patológica no cumple los requisitos, vamos a comenzar a procurar en la unidad de paciente crítico. Nosotros llevamos más o menos como del 2010 o mucho antes, se procuran córnea en muerte encefálica, entonces ya teníamos como el rodaje de todo el proceso de muerte encefálica, pero no de la unidad de paciente crítico. Así que estamos en proceso de capacitación, estamos en marcha blanca y el año pasado pudimos tener 2 donantes efectivos de córnea en UPC.
Así que este año queremos seguir avanzando y ya estar con todo y bueno, mayormente los pacientes de UPC igual tienen diagnóstico que son criterios de descarte y entendiendo que los criterios de descarte de paciente de córnea es bastante largo. Entonces el N se achica, pero aunque tengamos un paciente mensual, ya son 2 córneas porque esas 2 córneas quedarían en casa y podríamos disminuir nuestra lista de espera. Así que teníamos nuestro protocolo listo y con este protocolo nosotros también ya pudimos, actualizado, tuvimos nuestra autorización sanitaria. Como yo digo, para todos nos piden la autorización sanitaria en nuestro centro. Y en esta fotito está el doctor López, que el doctor López es muy importante para nosotros, él hace un gran trabajo, un médico muy comprometido. Y bueno, las personas que siempre son pro procuramiento, pro donación, a nosotros nos gusta destacarlo porque son nuestro apoyo para nosotros, porque sin ellos nosotros podemos tener todo un proceso armado, pero si no están ellos, la verdad es que no podemos avanzar. Y él siempre tiene toda la buena disposición, tiene las ganas de poder avanzar. Y bueno, no debería pasar eso porque todos los 4 oftalmólogos que están ahí, todos deberían estar comprometidos con esto, pero cuesta, pero esto no debería ser dependiente. Ese fue un poco el andar de nuestro programa de córneas. Esto fue más corto porque el otro nos demoramos varios años en implementarlo y ahora el 2023 como que ya tenemos un poco más definido nuestro programa. Bueno, esa es la Sandra Mardones, yo creo que la mayoría la conoce y de un cierto modo, yo le pedí permiso a la Sandra para poner esta foto, porque era nuestra motivación, porque cuando hablamos con nuestra colega y ella presentaba y nos motivaba a hablar de membrana amniótica y de poder implementar estos programas, ella siempre salía con su foto gigante, con su membrana gigante ahí mostrando, aquí está la membrana. Entonces dijimos, ya nosotros también queremos hacer esa foto. Y el 2022 partimos también haciendo como un pequeño estudio para ver cuál iba a ser el N de nuestros pacientes y evidenciamos que el 89% de las cesáreas de nuestro centro son de urgencia y un 11% son electivas y son todas pacientes del poliaro que tienen bastantes criterios de exclusión. Entonces, en enero del 2022 tuvimos esta primera reunión, el primer acercamiento con los equipos de obstetricia, donde se presentó el programa de membrana amniótica. Como en todo caso tuvimos mucha gente que nos apoyó, tuvimos retractores, pero aún así seguimos avanzando y seguimos evangelizando en este caminar de la membrana amniótica. Nosotros como enfermeras nos dividimos los programas, uno está a cargo de tejido óseo, otro de córnea y la Fran se preocupó de membrana amniótica y tenía todo el power, así que sacó este manual que fue revisado por todo el banco, la coordinación, nuestra unidad de calidad y ya con nuestro manual pudimos seguir avanzando. En paralelo al 2023 solicitamos los primeros partes de amnio al banco para uso oftalmológico, de una forma de poder visualizar de que este programa era importante para poder implementarlo en nuestro centro. En algún momento, conversando con los médicos, los pacientes estaban comprando su membrana en el extranjero, que tienen un costo más o menos de $400. Entonces era un gasto gigante, entendiendo que costo-beneficio que el paciente lo iba a tener de forma gratuita. Así que se hicieron las gestiones con el banco y ellos nos empezaron a enviar estas membranas de 2x2 para utilizarla en oftalmología. El 2023, en abril, se presentó este proyecto en una reunión ampliada en todo el servicio de obstetricia y ginecología y se realizó una capacitación y coordinación con todos los equipos. En sí era para establecer los roles de cada proceso, qué iba a ser pabellón, qué iba a ser hospitalizado, cómo lo íbamos a guiar. Entonces, si implementar un programa tiene mucho trabajo en cuanto a la educación, de comprometer a las personas, de motivar a las personas para que esto pueda funcionar. Como digo, nosotros como coordinación local de procuramiento podemos tener, como dijo Lina, todo un proyecto armado comunidad, pero si no hacemos partícipes en los restos de los equipos, esto no va a rodar, ¿ya?
Así que, bueno, la Fran, como estaba en esto ya con todo el power, emocionada, se fue a capacitar al Juan de Dios. Ahí dijo que había sido muy bien recibida, con mucho cariño, aprendió muchas cosas. Así que ella actualmente es la que está capacitada en el procuramiento de la membrana y ella nos está enseñando a nosotros ahora. Entonces, tuvimos nuestra primera prueba piloto el septiembre del 2023 y realizamos esta prueba piloto y en octubre tuvimos nuestro segundo procuramiento de membrana. Estábamos muy felices. Así que igual hicimos notita en nuestro hospital, boletín del hospital, donde destaca en este primer procuramiento, estaban todos muy contentos viendo los resultados, que todo este trabajo ya tenía frutos. El equipo de matronería en primera instancia fue un poco reacio a ver dos enfermeras que se estaban como un poco inmiscuyendo en su equipo, pero después ya ahora somos todos amigos y trabajamos en una misma línea, que eso es lo importante. Y bueno, ahí sale Mariel, que es la supervisora de pabellón, que igual ella es muy motivadora y nos ayudó mucho. Y la mamá, que fue la donante, se le entregó un certificado, estaba muy agradecida, muy contenta de haber participado en esta donación. Y ahí está la segunda membrana que se procuró. Y nosotros también queríamos tener la foto que tenía la Sandra Mardone, así que también nos sacamos la foto ahí, la Fran, con una tremenda membrana. Y ahí, bueno, ahí estoy yo, ahí de asistente con ella, porque ahí la protagonista es la Fran en esto. Pero todo se derrumbó porque estábamos como avión. Pero sucede que Calidad nos dice que empezaron a hacer pruebas piloto, pero no tienen la autorización sanitaria. Así que estuvimos en stand-by desde noviembre a marzo del 2024 con el programa detenido, pero seguimos haciendo distintas pesquisas. Bueno, finalmente nos fueron a fiscalizar, nos dieron nuestra autorización sanitaria en marzo, así que retomamos de nuevo nuestro, ¿cómo se llama?, andar de la membrana, y hoy día las chiquillas en la mañana, mis colegas estaban procurando nuestra tercera membrana, así que estábamos contentísimas. Ya con nuestra autorización sanitaria, así que estamos haciendo todo legal ahora. ¿Qué pudimos evidenciar en este tiempo que pasó, en el cual no tuvimos donantes, o sea, no tuvimos actividad de la membrana? Se siguió haciendo la pesquisa a través de las tablas quirúrgicas que diariamente nos envía Pabellón de Obstetricia, y pudimos visualizar de que si tenemos pacientes para procurar, 103, el 2023 hubieron 103 evaluados, estos 16 cumplieron criterios, y del 2024 166, 38 cumplieron criterio. Así que bueno, no teníamos muy claro si esto iban a hacer cirugía electiva o parto fisiológico. Tenemos igual actualmente un pequeño detalle, que el pabellón obstétrico está en remodelación, así que está en un pabellón más pequeño, así que les voy a llegar a preguntar hoy día a las chicas cómo lo hicieron, dónde se pudieron ubicar, porque dentro del pabellón nosotros hacemos el procuramiento de la membrana, así que vamos a ver cómo va a ser la logística ahora. Bueno, comenzamos con nuestro programa y queríamos utilizar la membrana en nuestro centro, y la verdad es que no había mucha experiencia en cuanto al uso de este tejido, y sirvió mucho esta capacitación que se hizo de curación avanzada del apneo en marzo, la cual nosotros invitamos al comité de herida y tuvieron una excelente participación. Y entonces empezaron a utilizar partes, ¿no? Empezaron a solicitar, hicieron la primera curación, el polidermatología, lo cual tuvo muy buenos resultados, y entre bambalinas nosotros conversamos con la colega, y la paciente incluso refería de que había disminuido el dolor de su lesión de la piel, incluso que ahora podía dormir mejor. Y eso realmente es importante, o sea, realmente esto es efectivo.
Y también hubo una curación avanzada de un paciente que tenía un cáncer en un ojito, en el cual se extrajo el globo ocular y necesitaba recibir la radioterapia, así que se utilizaron parches. Bueno, y ahí la colega define que es un resultado impresionante. Así que ha sido bastante bueno nuestros comienzos en teniendo experiencia en el uso de la membrana. Las colegas están muy motivadas, así que quieren dejar evidencia de todo este trabajo que se está haciendo. En resumen, tuvimos 2 donantes efectivos que sí se procesaron, se mandaron al banco y de estos se obtuvieron 60 láminas. Nosotros hemos utilizado 6 de nuestro stock, hoy ya no iban a mandar nuestra... No se pudo. Ya se fue, ya se fue. Y a la fecha hemos solicitado 31 parches de membranas que han sido solicitados al banco, pero la idea es que ya nosotros vamos a tener nuestro stock y ya no vamos a molestar más ni a José ni a la familia. Bueno, eso es con el tema de membrana. Nosotros tenemos nuestra unidad de almacenamiento transitorio, como les dije anteriormente, en la unidad de medicina transfusional, y en agosto del 2023 tuvimos falla en nuestro ultracongelador. Se quería instalar una sonda de monitoreo remoto y en ese cambio de sonda nuestro refrigerador falló. Tuvo una alza de temperatura importante, así que tuvimos una pérdida de tejido bastante lamentable. Tuvimos un poco de duelo porque pedimos nuestras cabezas femorales, las cuales nos había costado bastante poder conseguirlas. Tuvimos pérdida de esclera, de algunas membranas, de piel que habíamos solicitado para curaciones de quemado. Así que, ¿qué hicimos nosotros? Se dio aviso al banco, se evaluó cuáles eran los tejidos que se podían seguir utilizando. Igualmente se notificó como evento adverso tanto al banco como a la unidad de calidad, y también se realizó un plan de mejora donde acá ya uno siempre muchas veces aprende de esto y pudimos ver de que era necesario protocolizar y cuál iba a ser el actual oportuno si nos llegase a pasar nuevamente. Así que quedó todo protocolizado y ordenado. Entonces no teníamos refrigerador donde guardábamos los tejidos que nos quedaban todavía. Así que hay otro refrigerador de menos 80 en nuestro centro, que es en el laboratorio central, y ahí tuvimos que pedir adopción por un tiempo. Estuvimos en un pequeño espacio guardando nuestros tejidos, pero esto sí nos permitió poder seguir con la actividad de los tejidos. Así que de agosto comenzamos a presionar de que nos compraran un nuevo ultracongelador, lo cual no es fácil. Lo hicimos a través de proyectos y ahora recién a comienzos de hace 2 semanas atrás nos entregaron nuestro congelador. Fue difícil, fue llamada telefónica todos los días, correo electrónico todos los días, hasta que conseguimos, casi 7 meses se demoró, pero ya tenemos nuestro ultracongelador, que es, o sea, sin nuestro ultracongelador, como saben, no podemos funcionar en tejido. Así que ahí está nuestro congelador 2000.0. El otro realmente estaba viejito porque ya tiene hasta pantalla touch, ahora tenemos control remoto, todo, con sonda, podemos tener las temperaturas en nuestro celular institucional. Así que no, estamos contentas. Yo creo que la más contenta éramos nosotros porque íbamos a tener nuestro propio orden. Pudimos volver nuestros tejidos y bueno, en la foto allá está la Fran sacando una esclera que se nos habían solicitado el día lunes. Eso fue un poco el andar de nuestro centro. Igual nos encontramos bastante contentos de que el 2023 de cierto modo fue un buen año para nosotros en tejido. Pudimos implementar 3 programas que llevábamos trabajando hace bastantes años, pero igual tenemos desafíos y queremos seguir avanzando. Y estamos en implementar el procuramiento de piel en donante muerte encefálica y en PCR. Estamos en proceso de crear protocolos y tener toda la documentación que nos pide la Ceremi para tener la autorización sanitaria.
más o menos se remota como en el 2009, se extraía piel en nuestro hospital, pero no existían las normativas ni los protocolos que actualmente existen. Así que nosotros nos regimos bajo eso. Así que esperamos que ya a mediados de año podamos ya estar ok con esto y quizás nuestro próximo donante poder extraer piel. Así que hay un trabajo ahí en conjunto con el jefe, con la jefa de quemados, de que ella es muy motivada también y tiene todas las ganas de avanzar, así que trabajamos muy bien con ella. También queremos implementar el procuramiento piel donante vivo. Bueno, en nuestro centro nos están realizando abdominoplastía, esta vueltita de dental donde se extrae la piel, así que queremos formar una alianza público-privada con el Sanatorio Alemán, donde se hacen las compras de servicios de esta vueltita de delantal, de esta cirugía. Y bueno, un poco hemos tenido conversaciones, hemos tenido reuniones, así que estamos avanzando. Yo creo que sí se puede lograr y bueno, conocerán que las clínicas no quieren perder nada, así que le hemos ofrecido de que van a disminuir su desecho biológico, que van a tener una portada de diario que es un hospital donante de piel y que también van a poder usar estos tejidos cuando ellos lo necesiten. Y todo el proceso lo vamos a llevar nosotros. Y también, ¿por qué no comenzar con el procuramiento de válvulas cardíacas? En nuestro centro se realiza trasplante cardíaco y en algún momento lo hemos conversado con el doctor Seguel, que es el encargador de trasplante cardíaco, y comenzar con estas válvulas cardíacas que son bastante necesarias y también costo efectivas. Entonces, en resumen, si ustedes me preguntan, ¿se puede lograr? Sí, se puede lograr. Y lo que he visto en las presentaciones anteriores, trabajo en equipo, motivación, perseverancia, compromiso, tolerancia a la frustración, que yo creo que es sumamente importante porque cuando se cierran puertas es muy difícil. Muchas gracias por su atención. Esa ha sido mi presentación. Referente del procuramiento del Servicio de Salud Metropolitano Central, quien de la entrega de un diploma por su participación en este seminario.
médico traumatólogo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. ¿Se ve la presentación? Sí. Ok. ¿No? A ver. Compartir pantalla. ¿Ahora? Ahora sí. Ok, bueno, tardes ya a todos. ¿El audio está saliendo bien? Sí. Sí. Ok. Vamos a cambiar un poco el giro de las interesantes presentaciones que hemos visto de tejido un poco más blando, algo de hueso con la intravidiana. Les voy a contar un poco más de la experiencia que hemos tenido nosotros. Quizás les llame la atención que con mi aporte presentando acá, pero en el desarrollo de la presentación les voy a ir mostrando algunas cosas como generalidades del trasplante óseo, necesidades, la historia especialmente, los casos clínicos y algunas reflexiones finales. El trasplante de tejido óseo en realidad es uno de los tejidos que más se trasplanta después de la sangre. Esta presentación, por ejemplo, del doctor McEwen en el año 1879, aquí está esta presentación, permite ver que en esos años, él en 3 años logró sacar y reconstruir un húmero de un paciente que había perdido por una infección, con procedimientos sucesivos de trasplantes de huesos obtenidos de pacientes raquíticos que tenían deformidades, y los molía, y en 3 procedimientos sucesivos durante 1879 a 1881 logró que este hueso se reconstruyera. Y en sus conclusiones dice que los injertos de huesos humanos viven y crecen, que todos los elementos pueden ser incluidos en el injerto, que él hacía hincapié que había que poner periódico, que la división de fragmentos pequeños mejora la incorporación y que el injerto debe ser trasplantado en condiciones de hacerse. Otro dato histórico que es interesante, en 1914 Joseph Orak usa un hueso de donante cadáver y establece una frase que también genera como también la base de lo que vamos a hacer después. El recién muerto debe estar completamente sano y que no contenga una sustancia infecciosa que pueda traspasar al receptor. En cierto modo, esas cosas son redundantes, digamos, en todo lo que es el trasplante de tejidos. Como ustedes pueden ver, los huesos desde hace muchos años ya tienen esta historia. El trasplante de tejidos en general, el hueso es menos complicado porque no tiene histocompatibilidad. El tejido normalmente mucho mineral y muy poco tejido biológico. Su composición es altamente de agua, minerales, colágeno y lipoproteína, y solo de la parte orgánica el 2% son células, que son las que podrían tener compatibilidad. El hueso tiene características macroscópicas que hacen diferente el cortical del esponjoso, y eso también es importante para su reducción. Ahora, los estándares, la fuente de tejido óseo, el autoinjerto es el mejor. Tomado del mismo paciente, se puede sacar de la cresta ilíaca anterior, posterior, el peroné, la metástasis radial, de la tibia, etc. El gran problema es la movilidad asociada de sacar y la cantidad limitada que se puede sacar de cada zona. Si necesitáramos mucho injerto, habría que abrir 2 o 3 zonas, y eso es muy complicado. Tampoco hay zonas que permitan una función estructural importante, excepto cuando se usa un autoinjerto de cabeza femoral en una perspectiva. El aloinjerto, es el injerto proveniente de otro individuo de la misma especie, la cabeza femoral y opcionalmente las artroplastías de rodilla. En general, las artroplastías de rodilla han sido restringidas por parte de los procesadores, que se generan muchos fragmentos que son mucho más complicados de procesar.
Sin embargo, creo yo que es una opción, como voy a sostener, de elegir pacientes con serología negativa que podrían perfectamente conservarse con un efecto congelado. El otro es el donante cadáver, que es algo que todavía no está en proceso en nuestra comunidad, y la muerte encefálica y el paro cardiorrespiratorio, pero tenemos la posibilidad con los procuramientos de órganos ahora, en la actualización de la norma, que podamos empezar a hacer. Cuando tratamos el hueso en general no tiene células vivas, pero tiene ciertas capacidades bioquímicas de generar post-inducción, o sea, que el hueso se empiece a producir en el injerto y que esto sirva como un andamio para que, al tener escasa antigenicidad, puedan llegar las células del receptor y empezar a construir hueso ahí. Cuando lo usamos como estabilización mecánica, lamentablemente los procesos de crioterapia y de irradiado los debilitan. Y esto es una problemática que quizás con el avance tecnológico lo vamos a resolver de otra manera. ¿En qué usamos hueso? En general en los procesos de destrucción. Cuando el cuerpo en general está remodelando el hueso, cuando hay un proceso que acelera la destrucción, se produce osteolisis y se van produciendo debilitamientos de la estructura del hueso. Esto puede producirse por tumores, infecciones, reacciones a partículas, etc. Y también, debido al aumento enorme de las artroplastias, que han sido enormes soluciones para los problemas articulares, con el tiempo las artroplastias van generando desgastes que el cuerpo los desconoce y los transforma en elementos extraños, y de alguna manera la reacción de rechazo de estas partículas va generando una felicia alrededor del implante, de que de alguna manera va debilitando y puede provocar el fallo del implante. Y también los procesos osteolíticos benignos que van generando debilitamiento en el hueso, de manera que se pueden producir fracturas, etc. Por lo tanto, hay muchos espacios en donde necesitamos hueso para poder estabilizar y resolver los problemas de osteolisis que se producen. Ahora, estos tienen el hueso en realidad tiene una capacidad limitada de regenerarse. En la fractura se regenera como tejido óseo. Sin embargo, el efecto es muy grande y ahí es donde tenemos que trasplantar hueso. Aquí, por ejemplo, podemos ver un déficit óseo en un caso de una fractura en el que utilizamos injerto y junto con la placa estabilizamos. Les voy a hablar un poco de la historia del banco de hueso de Copiapó. Es interesante porque resulta que cuando yo hice la beca en el año 1990 en el Instituto Traumatológico, como pueden ver, nuestra historia es un poco larga. El doctor Gassic, que estaba a cargo del instituto, me pidió que me hiciera cargo de ordenar un poco el sistema que ellos tenían. En el traumatológico había una práctica antigua que era de conservar cabezas tumorales en unos frascos como quien conserva cebollas en escabeche. Las cabezas sumergidas en mertiolate o un líquido similar. Así que él estaba un poco en desacuerdo con este manejo y me pide que establezcamos algo y generamos una normativa básica y usamos un conservador de alimentos de menos 30 grados y cuando yo me fui a Copiapó me di cuenta de que la necesidad de resolver problemas que necesitaban estos cosas era importante. En realidad los actos se alinearon, entonces como no había capacidad real de la red de resolver estos casos, yo decidí copiar el modelo del Instituto Traumatológico. La verdad es que no era difícil, porque ustedes pueden ver acá, estas dos páginas que las encontré en mi viejo archivo, falta una hoja acá, eran toda la normativa del banco de huesos que se llamaba, estas son hojas, fotocopias de original. Este fue el mejor, la normativa que nosotros implementamos, que tuvo el privilegio de tener 4 páginas. Ya parecía realmente algo mucho más desarrollado, pero si ustedes lo comparan con lo que tenemos hoy, es realmente precario. Pero en aquellos años, los bancos de huesos estaban siendo populares y la mayoría de los hospitales, yo recuerdo haber capturado este tríptico de una promoción en un congreso de traumatología del banco de huesos del hospital militar. Y básicamente tiene la misma lógica, era bastante pequeña la normativa, se copiaba
digamos, el modelo de refiero donante de sangre como precaución. Y esto de los bancos de huesos no solo era a nivel nacional, sino que durante muchos años, fíjense, esto del año 2002, en España esta monografía de la Sociedad de Cirugía Española habla de banco de huesos también. O sea, todavía no teníamos el concepto de tejido. Entonces, en el año 91 yo creo el banco de cabezas femorales en Copiapó, con un modelo similar al del Instituto Reumatológico, y yo le puse el mote experimental, lo que de alguna manera me permitió sortear muchos de los reparos de infección intrahospitalaria. Teníamos huesos de pacientes operados de artrosis de cadera, que también era una técnica nueva en este hospital, con donante vivo, que son los mejores tejidos que se obtienen en un pabellón arterial, etcétera, en un paciente vivo, y con los normas y códigos básicos como donante de sangre, en el empaque que en principio era de doble triple guante y finalmente evolucionaba a polietileno, en un conservador de 30 grados que no tenía registro de temperatura. Recién Viviana mostró un expediente donde a ella se le descongeló su sistema nuevo. Imagínense, en esa época ni siquiera teníamos certeza de que no se nos podría haber bajado la temperatura. No había personal ni había física, se ubicó en el pabellón y permitió un funcionamiento lo más importante, que estableció una necesidad. Los tejidos duraban máximo 6 meses y estuvimos trabajando hasta casi el 2010, en que, como no estaba conectado a la red de emergencia y hubo un corte, algo pasó y ahí ya nos dijeron esto no puede seguir. Pero en todo ese periodo logramos hacer cirugías complejas de, por ejemplo, estas revisiones de una paciente postrada que volvió a caminar después de muchos años en esta condición. En cierto modo creamos la necesidad. Ya nos habíamos acostumbrado en ese año a tener disponibilidad de tejido óseo. No era un tejido, más que nada eran cabezas femorales que teníamos que procesar. Entonces se dio la oportunidad, y de nuevo se alinea con Bastron, que es lo que yo creo nos ayudó mucho en este proyecto, que como ya teníamos historia, el gobierno de la época y uno de nuestros traumatólogos que estaba ahí nos dice que hay una necesidad de generar proyectos para la macro red, atacama Coquimbo. Afortunadamente para nosotros, Coquimbo no tenía mucha ganas de trabajar con nosotros, pero acepta el proyecto al principio, y después que el proyecto es aprobado, ellos lo desahucian porque deciden hacer su propio proyecto con una universidad, así que nos quedamos solo con ese proyecto. Y eso genera lo que es la primera unidad de almacenamiento de tejidos que fue implementada en forma normativa en Chile, digamos, desde el MinSal. Nos asignaron una enfermera exclusiva y complementamos eso estratégicamente con la unidad de trasplante y procuramiento, y así entonces creamos un modelo de trabajo que al menos en un hospital pequeño funciona, como el refrigerador a menos 80 grados, con un sistema de registro de trazabilidad, y creamos también la disponibilidad de cabezas frescas congeladas a nivel local, que no se vayan, se dejan acá, que tienen un total todo negativo, y creamos un sistema de traslado seguro que probamos y que sirvió de modelo para muchos de nuestros centros de la red. Aquí está una imagen del actual banco, aquí está el refrigerador de Colga, los dos de menos 80. Estamos, lamentablemente, como se dio en todas las presentaciones, esta área todavía no existe tanta flexibilidad y estamos en una planificación transitoria, estamos alojados en el pabellón ambulatorio. Tenemos un plan de infraestructura, pero es a mediano plazo, eso es algo que pareciera ser un problema nacional. Y la valoración progresiva de la mano de procuramiento y trasplante ha ido creciendo. Entonces, somos la primera unidad de almacenamiento de tejidos transitoria normalizar el sistema público, y nace de una necesidad real en el pasado con una unidad experimental, y que nos abrió una oportunidad, ¿no es cierto?, de conectarnos con otras especialidades. Dejamos ya de ser un banco de huesos y nos transformamos en una unidad de tejido. Y nuestro objetivo es proveer el tejido de más alto estándar posible para los procedimientos médicos quirúrgicos. Funcionamos con donante vivo de cabezas femorales procuradas en ambiente de esterilidad, y
realizamos el máximo esfuerzo, como se hace en todo este tema, de evitar la transmisión de tejidos. Aquí pueden ver, estos equipamientos son nuestros. Aquí una cabeza que fue procurada de las fechas congeladas que nosotros procesamos dentro del sistema. Podemos, con esta flecha reversa, limpiarlas de su cartílago, acá trozarla y después transformarla en chip y ponerla dentro de un paciente, en este caso para una reconstrucción articular de la cadera. En 2018 fuimos invitados a participar en la creación de la norma nacional, o sea, la primera norma a la que ahora estamos nuevamente trabajando en su actualización. Procuramos la cabeza, tomamos la serología, creamos la certeca, la guardamos en cuarentena hasta que ya a través del CIDOT, la quinta de trazabilidad, generamos después la disponibilidad de tejidos que el banco nos manda procesado, biofilizado, etc. Aquí tenemos nuestro almacenamiento. Además está decir que el costo de producción de una cabeza femoral, si es esto no está actualizado del todo, se mantiene una diferencia significativa con los costos de las empresas privadas. Así que esto es un tema que económicamente, en la medida que empiece a ser habitual, va a ser importante para los hospitales. Y eso es algo que hay que mostrarle a las autoridades. Anecdóticamente, en el año 2018 yo fui a ver cómo se hacía esto, fui al meeting de la Asociación Americana de Banco de Tejido y inscribí nuestra unidad como un banco de tejido en el registro de ellos. Esto, un poco de estadística. Nuestro procuramiento, bueno, desde el año 2015 que estamos funcionando con la UAT, esto ha sido nuestro procuramiento, tuvimos una baja en el periodo de la pandemia, ahora ya estamos recuperando nuestra tasa de producción. El platillo vial lo hicimos el primer año y el Banco Nacional nos dijo no, rodilla no, creo que eso hay que revisarlo. Membrana amniótica partimos y después vino todo el tema de estallido social, pandemia, que de alguna manera nos complicaba los traslados, etc. Tenemos todo para hacer, pero después de la pandemia, el pensionado del hospital que nos proveía de pacientes programables durante de membrana amniótica, y ahora dependemos de la urgencia y eso ha sido muy complicado. Un programa está listo para reiniciarse, pero falta una coordinación mayor. Y nuestro programa estrella es el de córnea, que de alguna manera partió recién y ya llevamos 4 córneas procuradas, todas validadas. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, en los últimos 4 años el número de cabezas procuradas. Los trasplantados son mucho más porque cada cabeza origina muchas piezas y eso genera procedimientos. Esta es una estadística del año pasado del MinSal, donde nos muestra que dentro de los centros que tienen producción de tejido óseo, nosotros somos de los que más consumimos. O sea, tenemos un hábito de usar tejido óseo. Esta encuesta la hice yo el año pasado cuando vino Sandra Mardones acá para mostrar algo de la realidad. Fue hecha a traumatólogos de la especialidad, fueron de este tipo de especialidades, respondieron 104. Y nos dio una idea, esta es la distribución de donde trabajaban ellos. Y entre las preguntas, si acaso tienen necesidad, la 90% tienen necesidad de usar tejido óseo al menos de una vez al año o más de 7 veces. Si acaso conocían que existe una norma, 2/3 la conocen, pero si alguno sabe que pueden concluir a un banco de tejido central al cual pedir tejido óseo, apenas en un 34% lo sabe. Ahora, frente a la existencia o no de unidades de almacenamiento transitorio, solamente un grupo no mayor del 20% sabe que existe. Y si alguno tiene acceso a tejido óseo, la gran mayoría lo hace con compras en la empresa. Solamente un grupo pequeño a un banco de tejido local, que son los que realmente conocen. Estos son los tipos de tejidos que usan, la mayoría es hueso, pero aquí también tenemos una demanda de aloinjerto de tendón y autoinjerto de tendón. En lo que se refiere a la tarea inmediata, bueno, nosotros hemos logrado, necesitamos, digamos, normalizar nuestra planta de recursos humanos y ya llevamos muchos años trabajando y para poder desarrollar los planes necesitamos
que se consolide este modelo con una planta física y un recurso humano permanente. Rescato lo que mencionan todos los presentadores anteriores, que este es un trabajo muy voluntarioso, que depende de personas, y es necesario que esto se automatice y que no dependa de personas. Nosotros teníamos un modelo acá que en un hospital pequeño funciona al principio, que es unir estructuramiento, unidad de tejido y pre-trasplante. Sin embargo, ya esa bola de nieve que es pre-trasplante es imposible sostenerla cuando ya el crecimiento es como el nuestro. Tenemos actualmente un plan de consolidado de hueso con cosecha permanente y producción permanente con el apoyo del Banco Nacional de Tejido. La entrada amniótica es una deuda que se inició y que hay que reiniciar, y las córneas ya las tenemos totalmente validadas, ya las 4 primeras córneas fueron todas validadas y estamos próximos al primer trasplante local. Hemos tenido un problema de respuesta del Banco Nacional de Tejido Central, y nosotros somos una de las unidades más pequeñas que habría en Chile si esto se desarrolla. Por lo tanto, hay que fortalecer el Banco Nacional de Tejido Central. Esto se complicó mucho más después del incendio del Hospital San Borja Herrera. Hay que también sensibilizar a las autoridades hospitalarias de la importancia de esta actividad no se ve, no produce tantos resultados visibles y por lo tanto muchas veces piensan que nuestras enfermeras no están haciendo nada. Y hay poca difusión. Y también la difusión tiene que hacerse con mucho criterio, porque es un tema de mucha sensibilidad. Así que eso es algo que tenemos que hacer. Según el Banco Nacional de Tejido, estaría en un proceso de recuperación, por lo que tenemos, espero, con estas actividades, el Ministerio logre, digamos, tener más recursos y establecer la dependencia completa del Banco Nacional de Tejido desde el nivel central y no adaptado a un servicio de salud como está actualmente. Mejorar digamos, la incorporación de los códigos de FONASA que permiten canjear y darle valor a lo que hacemos, de que para no tener que estar mendigando, como mencionaban algunas de las presentadoras, elementos para poder hacer su trabajo. Hoy día el FONASA ya tiene estas codificaciones y entiendo que ya estarían validadas. Quizás el doctor Reyes nos puede informar si esto ya está vigente frente al FONASA. Por lo menos yo lo vi que ahora ya aparecen entre las codificaciones que están valorizadas, y eso nos van a permitir que las autoridades ya nos consideren mejor. Nuestras actividades de un tejido que estamos perdiendo, que de alguna manera hay que ver la forma en que, al menos en casos seleccionados, podamos recuperar. Ahora, dentro de nuestra región, hemos empezado a apoyar a Vallenar, y el solo hecho de iniciar esto, por ejemplo, los traumatólogos Vallenar nos han pedido tejido óseo. Y resulta que las enfermeras de Vallenar no tienen los protocolos adecuados y han sido muy burocráticas. Yo creo que si esto pasa con nosotros, le va a pasar a todos. El gran problema es que como no existe conocimiento de las unidades de almacenamiento transitorio, y en la norma actual está establecido que la solicitud debe hacerse a través del Banco Nacional de Tejido. Entonces, hay que hacer una diferencia, porque en realidad hay muchos tejidos que se pueden mandar o traspasar, digamos, sin necesidad de tener convenios de transporte y todo eso. La norma actual dice que esto debería hacerse en menos de 48 horas. Sin embargo, en la práctica, no sé si es posible crear convenios de transporte y todo eso con esa disponibilidad. Nosotros tuvimos esa dificultad y por lo tanto es algo que probablemente le va a empezar a mostrar a todos los que empiecen. Les voy a mostrar una serie de casos en donde se puede ver la versatilidad y la gran cantidad de usos que pueden tener estos huesos. Aquí, por ejemplo, un hueso que generó feliz por el desgaste del cotilo, que requería una revisión. Nosotros pusimos una nueva prótesis y esta zona que en este vástago fijo le pusimos un injerto de hueso, y aquí pudimos ver en el tiempo como esto, que le faltaba tejido, se incorpora y permite, digamos, dar una mejor vida de esta prótesis. Esta cadena que está protruida es colocada con un injerto en el fondo que permite su estabilización. Este quiste óseo, que está
quebrado, lo estabilizamos y lo rellenamos con injerto para su nueva recuperación. Esta pseudoartrosis del húmero, un hueso que por alguna razón nos pegó, le comprobamos, le pusimos un injerto de tejido y la nueva placa y finalmente pega. Acá en el fémur lo mismo, fracturas complejas del fémur, la placa no es capaz, el hueso no es capaz de generar por sí solo suficiente hueso, lo operamos, ponemos una nueva placa y aportamos un injerto molido y esto pega. Por ejemplo acá, un calcáneo está unido, se reduce, se coloca injerto, se estabiliza y funciona. El codo, como pueden ver, es muy versátil esto. Una fractura impactada del codo que al despertarla es difícil de estabilizar, se utiliza un trozo de injerto, con un par de tornillos se estabiliza y funciona. Una prótesis de cadera también gastada que tiene reabsorción ósea, la cambiamos y la rellenamos con injerto corrigiendo la posición. Una fractura de húmero, enorme cantidad de variables de uso. La reducimos y a pesar de ser una fractura compleja que puede generar necrosis vascular, después de un tiempo el hueso se injertado se integra y funciona. Quizás una de las indicaciones más ampliadas, las fracturas de planilla lineal con gran rendimiento, en el que el uso de injerto permite que esta estabilización se sostenga en el tiempo y funcione. Otro caso, ustedes pueden ver la importancia de este uso. Esto ya es algo más rebuscado, un paciente al que se le hizo un salvataje de la pierna con transporte óseo. La dificultad de este procedimiento es que pegue al final, y aquí está con un procedimiento que se llama Masterex porque tuvo una infección, se le coloca cemento y después se le corta el injerto y el paciente pega. Lo que dije al principio, de que la estructura del hueso se pierde con el procedimiento de conservación, ya sea irradiación o congelación, ha motivado y ha logrado, ¿no es cierto?, que la tecnología en alguna medida empieza a competir con nosotros. Ya hay tejido óseo hecho de metal, el metal trabecular, que de alguna manera nos ha permitido resolver esta debilidad estructural. Sin embargo, igual no tiene la posibilidad de recuperar el tejido. Son un complemento para lo que hacemos. En realidad, es súper difícil para mí tener una historia tan larga, resumir todo lo que hemos hecho, pero sí les puedo decir que los bancos han evolucionado mucho. El control de calidad y la trazabilidad que tenemos hoy permite que tengamos certeza de lo que estamos haciendo. Sin embargo, compramos mucho tejido afuera, pero yo me pregunto, ¿habrá suficiente control sobre la trazabilidad? Creo que es un tema que hay que plantearse y hay que verificar si realmente es así. La otra pregunta que yo me hago es si son necesarias unidades de almacenamiento transitorias en todos los hospitales. Yo creo que no, creo que es necesario potenciar algunas y en complemento con el banco de tejido apoyar a todos los hospitales. Sin duda hay una deuda en la difusión de los tejidos óseos a nivel nacional. Es importante que tengamos esta deuda presente para poder en el futuro digamos, tener capacidad de respuesta frente a las demandas que van a surgir. Y sin duda eso va a significar un ahorro de recursos para el Estado. Hay una burocracia al punto en lo que significa, por ejemplo, apoyar a hospitales para llevarles tejido. En el caso de Vallenar fue un poco anecdótico, porque se le dijo los médicos dijeron que iban a trasplantar hueso y el anestesista pensó que era un trasplante o de órgano. Y pidió todo tipo de resguardo y pidió que nosotros pudiéramos llevar esto por una cajita y tuvimos que llevarlo en un contenedor como si fuese tejido con cadena de frío, etc. Fue poco racional lo que ocurrió. Pero es una muestra de lo que sucede cuando no hemos difundido adecuadamente lo que hacemos. Los tejidos desarrollados y liofilizados requieren el mismo trato que tienen los de cadena de frío, pero también hay que manejarlo bien para que no haya este tipo de situaciones. Una última mención, el equipo nuestro, como pueden ver, el pilar son estas tres personas que están acá y Hulda Lillo, que ya no está en la unidad, pero fue la precursora y la que empujó este
en sus inicios, pero está aquí en esta foto, moviendo todo el trabajo, y aquí en las actividades de difusión que generalmente hacemos. Gracias por tu oportunidad y una muestra del fenómeno de los tiempos perdidos que nos acompaña de El doctor Claudio Ramírez, que nos apea sobre el procuramiento y uso del tejido óseo. Muchas gracias, doctor. Bien, y para ir cerrando esta primera parte de este interesante seminario, es el turno de un médico de la casa. Dejo con ustedes al doctor Cristóbal Valdés. Cristóbal Valdés, soy médico del equipo de cirugía plástica y quemados de la Posta Central, y yo les voy a presentar nuestra experiencia en el uso de aloinjertos cutáneos de espesor total, de donante vivo, criopreservados. Bueno, hablando un poco principalmente de los pacientes grandes quemados, que es en los pacientes que se usaron estos aloinjertos. Estos pacientes presentan una pérdida de la barrera cutánea. Esto produce una alteración en el manejo hidroelectrolítico, produce alteraciones en la temperatura corporal, produce una respuesta inflamatoria importante. Además, generalmente estos pacientes, como tienen un porcentaje elevado de quemadura, tienen escasas zonas dadoras. También son susceptibles a infecciones, y el tratamiento habitual es el uso de escarectomía precoz y cobertura precoz de estos pacientes. Hablando un poco de los aloinjertos cutáneos, que son los que se usaron, los aloinjertos son un sustituto cutáneo de la misma especie, y se han usado desde el siglo XIX, se han usado habitualmente en pacientes grandes quemados con escasas zonas dadoras. Lo que permite esto es que estabiliza un poco el paciente en su etapa inflamatoria, reduce el dolor, reduce el riesgo de infecciones, permite un mejor control de la temperatura corporal, también permiten mejorar el lecho quirúrgico, el lecho de la herida, y maduración del tejido granulatorio. Dado el proceso habitual de los aloinjertos, ya que son de otra persona, se produce una etapa de rechazo que generalmente se produce entre el 8º y el 10º día, que esto en pacientes grandes quemados, al estar con un compromiso importante en el estado general, se puede retrasar el rechazo, generalmente presentándose a la 3ª semana. Los aloinjertos usados habitualmente
son aloinjertos de espesor parcial, procurados con dermátomo en donantes cadavéricos y preservados con glicerol en altas concentraciones. Los que se usaron en este caso, que son los que nos envió el banco de tejido, son aloinjertos de espesor total, que son de donante vivo y son criopreservados con glicerol en bajas concentraciones. Estas diferencias permiten mejorar el resultado con el tema de que al ser de un espesor mayor permite una mejor calidad de tejido al final en la cicatriz del paciente. El hecho de que sea de donadores vivos, son de donantes de abdominoplastía, que es una piel que finalmente se iba a desechar, y esto permite utilizar todo este tejido siendo una donación que finalmente es más útil y se ve mejor vista. El tema que en el caso de los donantes cadavéricos a veces los familiares pueden ver esto un poco cruento cuando le hacen la escalectomía con dermatomo y ver a su familiar sin piel, que puede ser algo más chocante. Entonces el uso de estos de donantes vivos se ve algo como más positivo en ese sentido. Además, el uso de glicerol en altas concentraciones produce una muerte del tejido, pero permite la estructura. Entonces igual los injertos parciales se pueden usar como una cobertura transitoria. Bueno, principalmente le voy a presentar estos dos casos, que el primero es un paciente de 26 años sin antecedentes mórbidos, que tuvo un accidente por una explosión de motocicleta, tuvo una quemadura del 50% de la superficie corporal total, tuvo quemaduras en la cara, el cuello, tórax anterior, en las extremidades superiores, y en este paciente se recibió inmediatamente en la urgencia, se manejó en la UCI, la reanimación inicial, también se hizo la escalectomía y la cobertura de extremidades superiores, se hizo la técnica MIC para cobertura de las extremidades superiores, y en el tórax se usaron los aloinjertos que nos envió el Banco de Piel y Tejido, del Banco Nacional del Tejido. Bueno, aparte, este paciente tuvo múltiples complicaciones infecciosas que incluyeron bacterias multiresistentes, infecciones de tejido por bacterias multiresistentes. Y ahora vamos a ver un poco de la foto. Bueno, así llegó nuestro paciente con una quemadura del 50%, tipo B, profunda, que requirió una escalectomía afasia. Se hizo parcialmente porque generalmente no se hace completo porque esto inestabiliza al paciente. Así que se hizo una escalectomía parcializada hasta llegar a afasia y posteriormente una cobertura con aloinjertos. Posteriormente el paciente se hizo una revisión de los aloinjertos semanales hasta la etapa de rechazo, se hizo autoinjertos sobre estos y tuvo una evolución favorable, pero no completamente el prendimiento, un prendimiento parcial, dado estas múltiples complicaciones infecciosas que presentó. Se mantuvo en curaciones y presentó una hipergranulación de las lesiones que se fueron de difícil cicatrización, estuvo nuevamente con autoinjertos que no tuvieron un adecuado prendimiento, por lo tanto se decidió utilizar tratamiento con corticoides, dado que se produjo una hipergranulación importante y esto produce disminuir la inflamación y cicatrización de las lesiones por completo. Y esa es la foto a los 6 meses, el paciente ya así con sus injertos prendidos completamente, estabilizados, ya cicatrizados, y no tuvo complicaciones posteriores en relación a estos. El segundo caso es una paciente de 44 años con un antecedente de una depresión severa, que en un intento autolítico tuvo una quemadura por fuego alrededor de un 20%, tuvo quemaduras en cara, cuello, tórax anterior, axila, y esta paciente fue derivada de otro hospital, porque generalmente no llegan los pacientes inmediatamente como el primer caso. Esta paciente fue recibida el día número 12, recibiendo su reanimación inicial en el hospital base, y se realizó a su llegada la escalectomía y cobertura con aloinjertos cutáneos. Vamos a ver aquí las imágenes. Bueno, es así nos llegó la paciente, con la quemadura profunda ya un poco más avanzado, ya empezando a complicarse,
y se hizo escarectomía completa también hasta llegar a fascia y cobertura con aloinjertos. Ahí se ven la etapa ya de revisiones de los aloinjertos, no inmediatamente como el primer caso, y se hicieron también revisiones semanales hasta evidenciar la etapa de rechazo, y posteriormente al identificar esta etapa se hizo la escarectomía precoz también y cobertura con autoinjertos. En esta imagen se ve ahí los aloinjertos prendidos en la etapa de rechazo. Aquí en siguiente la escarectomía superficial de los aloinjertos, ya se ve como se tuvo un avance en el tejido con un mejor lecho y un grosor mayor, y posteriormente un injerto mallado que no sé si se alcanza a ver la diferencia. Posteriormente se hizo revisión de esta paciente, tuvo un prendimiento de los injertos con algún poco de tejido de facelo que se manejó solamente con curaciones con hidrogel hasta resolución completa de las lesiones, no requirió nuevamente injertos, y en la última fotografía tenemos un control a los 6 meses del alta con el uso de traje compresivo con un resultado bastante bueno para la quemadura profunda que tuvo esta paciente. Bueno, como conclusión de esta presentación, de nuestra experiencia que tuvimos, podemos ver que ambos pacientes tuvieron un buen resultado sin complicaciones posteriores al alta. El retraso en la escarectomía, como en el primer paciente, posterior a la etapa de rechazo, puede ser un factor que puede aumentar el tiempo de resolución de la quemadura y puede aumentar el riesgo de infección. Por lo tanto, es muy importante identificar el momento de rechazo que se produce generalmente en los aloinjertos. También podemos concluir que los aloinjertos cutáneos de espesor total, criopreservados de donante vivo, pueden ser una muy buena alternativa para una cobertura precoz de pacientes grandes quemados como los que recibimos en nuestro centro. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, oye, por favor, doctor Cristóbal, le invito al doctor Reyes a entregar, por favor, este diploma, reconocimiento también por la participación total. Muchas gracias por tu participación. Y bien, bueno, tanto las personas que están acá como las personas que nos siguieron vía online, estando justamente invitados para el día de mañana a la segunda parte y final de nuestra experiencia en este seminario